¿Qué harías si la persona a la que enviaron para destruir resultara ser la única que realmente te vio de verdad? Y esta historia demuestra que la espera por el amor auténtico, por doloroso que sea el camino, ¿puede verse recompensada de formas que jamás imaginaste? La declaración estaba pensada para durar 40 minutos. Margaret Hale había hecho cientos de ellas, y había aprendido muy pronto en su carrera en Calvel and Price que 40 minutos era el límite máximo de paciencia de cualquiera antes de que las máscaras empezaran a caer. Entró en la sala de conferencias de la planta 32 del edificio Daley Center aquella mañana de enero de 1993 con 2 blocs amarillos, una grabadora y la absoluta certeza de que Daniel Bass era un fraude. Él ya estaba sentado cuando ella llegó. Esperaba arrogancia, ese tipo particular que acompaña a los hombres que levantan empresas desde cero y se convencen de que las normas fueron escritas para otros. Lo que no esperaba era la forma en que él levantó la vista de la ventana, con el horizonte gris de Chicago detrás, y dijo simplemente, sé por qué está aquí, y lo entiendo. Ella se sentó sin responder. Pulsó grabar. Daniel Bass tenía 38 años y había fundado Meridian Construction 6 años antes con un préstamo de su madre y una reputación por completar proyectos que otros contratistas rechazaban. Su empresa había construido 3 complejos de viviendas asequibles en el South Side, y ahora la ciudad de Chicago lo acusaba de desviar fondos federales, falsificar informes de finalización y sobornar a un inspector urbanístico llamado Ferris. El despacho de Margaret había sido contratado por la ciudad. Ella tenía 400 páginas de documentación y una cronología que parecía impecable. Pero 40 minutos se convirtieron en 3 horas. Respondió a cada pregunta sin evasivas, sin esa elusión ensayada que ella había aprendido a detectar en las pausas entre sílabas. Cuando ella presionaba, él respondía, no con hostilidad sino con precisión, señalando documentos que ella había visto pero no leído del todo, fechas que había aceptado sin verificar. En un momento dado deslizó una carpeta sobre la mesa y dijo, creo que querrá mirar la página 11. Ella miró. Mantuvo el rostro impasible. Aquella noche volvió a casa bajo la aguanieve y permaneció sentada en su coche aparcado frente a su edificio en Dearborn durante mucho rato antes de entrar. Margaret había construido toda su identidad profesional sobre ser la persona que terminaba las cosas. Había crecido siendo la hija de una bibliotecaria de instituto en Evanston que recortaba cupones del supermercado y planchaba sus blusas de trabajo la noche anterior, y antes de cumplir 12 años había entendido que la distancia entre su vida y otro tipo de vida estaba hecha enteramente de esfuerzo constante. Se graduó la primera de su promoción en Northwestern Lab. Nunca había perdido un caso en el que creyera de verdad. El problema empezaba a formarse en el fondo de su mente como una grieta en el pavimento helado. Lenta y ensanchándose, ya no estaba segura de creer en este. Las declaraciones continuaron 2 veces por semana durante febrero. Se dijo a sí misma que estaba siendo minuciosa. Se dijo que las sesiones adicionales estaban justificadas procesalmente. Su socio supervisor, un hombre compacto y eficiente llamado Audrey, le preguntó una vez por qué el caso estaba tardando tanto, y ella respondió que el acusado era inusualmente organizado, lo cual era cierto, y no dijo nada más. Daniel llevó café la tercera semana. Dejó una taza junto a su grabadora sin hacer comentarios, y ella no le dio las gracias ni lo bebió hasta que él apartó la mirada, y entonces se tomó la mitad de un trago largo porque llevaba despierta desde las 5. Aprendió cosas sobre él como aprendía todo, primero a través de la documentación y después por inferencia. Había crecido en Pilsen. Su padre había muerto en una obra cuando Daniel tenía 9 años, un fallo de andamios. Un contratista que había recortado gastos en equipos de seguridad. Nunca había hablado de ello en entrevistas. Ella lo encontró en un viejo perfil de un periódico vecinal de 1988, 2 párrafos escondidos cerca del final. Lo leyó 3 veces y después lo archivó en una carpeta etiquetada solo antecedentes y no lo comentó con Audrey. En la 4ª semana le preguntó, durante una pausa, por qué había elegido la construcción. Él la miró un instante,
como si estuviera decidiendo algo. Después dijo, porque quería construir cosas que resistieran. Ella no escribió nada. Era finales de marzo cuando encontró los registros de pagos a Ferris, los que su propio equipo había señalado como prueba de soborno. Ya los había visto antes y había aceptado la interpretación sin profundizar más porque la cronología encajaba y porque Aldrich había dicho que estaba claro. Pero volvió a sacar los originales una noche de martes, sola en la oficina. Y revisó transacción por transacción hacia atrás, y encontró algo que no debería haber estado allí. Un segundo conjunto de registros municipales, archivados 6 semanas antes de los pagos en cuestión, que demostraba que Ferris ya había aprobado la recalificación urbanística antes de que cambiara de manos ningún dinero. El pago no había comprado la aprobación. La aprobación ya había sido concedida. El pago era otra cosa. Y ella permaneció en su escritorio hasta medianoche leyendo todo otra vez desde el principio, y cuando apagó la lámpara comprendió que el caso que la ciudad había construido no era un caso. Era una historia contada al revés desde una conclusión que alguien ya había decidido. No durmió. La casi separación no surgió de un malentendido entre ellos sino de la estructura del mundo en el que ambos estaban atrapados. Margaret acudió a Aldrich a la mañana siguiente y expuso lo que había encontrado. Fue cuidadosa y precisa y observó cómo el rostro de él se cerraba de la manera en que los rostros se cierran, cuando un problema se vuelve incómodo. Él le dijo que la interpretación era defendible. Le dijo que la ciudad necesitaba que el caso siguiera adelante por razones que iban más allá de los detalles de la documentación. Le dijo que era joven y que su criterio, aunque admirable, quizá no estaba suficientemente calibrado para las realidades políticas de los litigios municipales. En ese momento comprendió que le estaban pidiendo que fuera un tipo de abogada distinto del que siempre había creído ser. Llamó a Daniel aquella noche desde una cabina telefónica a 2 manzanas de su oficina, de pie en el frío con el abrigo abierto porque había salido del edificio sin detenerse siquiera a abotonárselo. Le dijo que necesitaba hablar con él fuera de cualquier procedimiento formal. Él respondió, lo sé. Dime dónde. Se encontraron en un restaurante de Michigan Avenue que estaba casi vacío un miércoles por la noche. Ella colocó los documentos sobre la mesa y explicó lo que había descubierto, despacio y sin dramatismo, porque los hechos ya eran suficientemente dramáticos por sí solos. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, miró los papeles durante un largo instante y luego la miró a ella y dijo, «Me estás diciendo que vas a hacer estallar tu propio caso». Ella respondió, «Te estoy diciendo que este caso no debería existir». Él dijo, «Esto te costará tu puesto en el despacho». Ella respondió, «Lo sé». Él no dijo nada durante un momento. Después dijo, «Margaret». «¿Por qué?» Y ella respondió, «Porque tú construiste cosas que resistían, y alguien intentó destruirlas. Y no voy a ser el instrumento de eso». Lo que no dijo, porque todavía no tenía palabras para ello, era que en algún lugar de aquellas largas declaraciones a través de una mesa de conferencias, observándolo negarse a empequeñecerse bajo presión, había comprendido algo sobre el tipo de persona que quería ser, y que era el mismo tipo de persona que él ya era. Presentó la declaración complementaria ante el tribunal el lunes siguiente por la mañana. Aldrich aceptó su dimisión antes del mediodía. Vació su despacho en 40 minutos, lo cual observó con un humor sombrío y privado, y salió del edificio de Calvellan Price hacia una fría tarde de abril cargando una caja de archivo y sus 2 blocs amarillos. El caso contra Daniel Bass fue desestimado 6 semanas después cuando la ciudad decidió no continuar ante él. Registro corregido. Se inició discretamente una investigación interna sobre cómo se había reunido la documentación original y después, menos discretamente, llevó a la dimisión de un subcomisionado cuya relación con Ferris resultó ser considerablemente más compleja de lo que nadie había admitido. Margaret pasó esas 6 semanas haciendo trabajo por contrato para un pequeño despacho en Wicker Park que llevaba disputas de inquilinos y reclamaciones laborales. No era desgraciada. Era, por primera vez en años, alguien que ya no interpretaba el papel de la persona que se suponía que debía ser. Daniel la llamó un sábado de mayo. Le preguntó si quería tomar un café con él, y ella dijo que sí sin fingir siquiera que necesitaba pensarlo. Se sentaron fuera, en una mesa de la acera,
porque por fin había mejorado el tiempo y la ciudad estaba haciendo lo que hacía en el primer calor auténtico de la primavera, abrirse, la gente moviéndose de otra manera, más despacio y más dispuesta a estar presente. Él le contó que Meridian había obtenido un nuevo contrato, la renovación de una escuela en Bronceville. Le contó que una organización sin ánimo de lucro de desarrollo comunitario le había propuesto formar parte de su junta. Le contó que su madre había llorado cuando el caso fue desestimado. Y era la primera vez que mencionaba a su madre y ella lo entendió como una forma de confianza. Ella le contó que había aceptado una oferta de trabajo del despacho de inquilinos permanente. Le contó que el sueldo era 1/3 de lo que ganaba antes, y él dijo, ¿y estás bien con eso? Y ella respondió, creo que por primera vez estoy ejerciendo la abogacía de verdad. Él cruzó la mesa y puso su mano sobre la de ella y la dejó allí. La parte difícil de ser honesta contigo misma, había aprendido ella, era que exigía dejar de moverte el tiempo suficiente para escuchar lo que realmente pensabas. Había pasado 11 años en movimiento. Miró la mano de él sobre la suya y la calle y la luz reflejada en los edificios de cristal y pensó, hacia esto era hacia lo que me estaba moviendo sin saberlo. Se casaron en enero siguiente, en una pequeña ceremonia en un restaurante de Pilsen que su madre había ayudado a elegir. La madre de Margaret vino desde Evanston y llevó su buen vestido azul y lloró 2 veces, una durante los votos y otra cuando Daniel hizo un brindis sobre el documento de la página 11 de una carpeta, y la abogada que realmente lo había leído. Margaret abrió su propio despacho la primavera siguiente a la boda. Aceptaba casos que otros despachos consideraban incómodos, y se le daba bien, mejor que antes, porque ya no tenía miedo de la conclusión. La empresa de Daniel terminó la escuela de Bronceville dentro del plazo y del presupuesto, y en la inauguración una concejala le estrechó la mano y dijo que había oído hablar de él, y él respondió en voz baja que esperaba que aquello fuera algo reciente. La noche después de la inauguración se sentaron en los escalones de su casa en Ukrainian Villa y ella se apoyó en él y él le rodeó los hombros con el brazo y la ciudad siguió haciendo lo que hacen las ciudades, indiferente y luminosa. Y ella pensó en una sala de conferencias en enero y en una taza de café que estuvo a punto de no beber y en los 40 minutos que se convirtieron en el resto de su vida. ¿Le ha gustado la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le ha llegado? Y si tiene ideas para futuras historias, compártalas. Su sugerencia podría convertirse en nuestro próximo vídeo. Deje un like si este mensaje le ha aportado algo. Suscríbase para no perderse los próximos vídeos. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede ver los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos ayuda sin coste adicional. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.